Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas pues a esta nueva cita virtual que desde el Santuario de San Pedro Claver pues estamos preparando pues para ustedes todo un ciclo pues de conferencias con temas variados, con temas pues también un poquito enfocados en el patrimonio y en la historia pues que tiene el Santuario de San Pedro Claver. En esta ocasión, pues tenemos una charla pues muy interesante que pues a nosotros nos hacía pues mucha ilusión, que es hablar pues de esos 400 años que tiene el santuario de San Pedro Claver de arquitectura, o sea, 400 años donde este edificio ha sido testigo y ha sido pues protagonista de muchos hechos históricos en la ciudad de Cartagena de Indias. Bueno, no quiero pues extenderme más, yo quiero también darle la entrada pues al padre Jorge Camacho, que quiere pues también extenderle unas palabras de bienvenida a toda pues la comunidad que está pues reunido en torno pues a esta charla. Bueno, quiero también pues invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, estaremos pues mostrando pues contenido especial pues para ustedes y para estos momentos en que debemos cuidarnos y estar en casa. Bueno, padre, lo dejo pues aquí con la comunidad. Bueno, Linda, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Tengo el gusto de presentarles hoy a la arquitecta Lina Constanza Beltrán, que es la persona que sin duda más conoce de la arquitectura de este edificio, del Santuario de San Pedro Claver, porque pues lleva trabajando en él muchos años. Lina es arquitecta de la Universidad Javeriana con maestría en restauración de monumentos arquitectónicos. Ha sido directora del mismo posgrado, directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y actualmente se desempeña como docente del Departamento de Arquitectura de la misma Universidad Javeriana. Ha adelantado investigaciones y publicaciones en temas de patrimonio cultural y especialmente en temas de patrimonio industrial. Ha participado en consultorías en la restauración de la iglesia de San Ignacio en Bogotá, en todo el proyecto de la manzana jesuítica allá, que ha sido una cosa extraordinaria. Y aquí en el santuario de San Pedro Claver, desde la restauración que se hizo en el año 2001, pero creo que Lina, pues todo eso fue un proceso que llevó a esa restauración. Entonces ahora ya Lina nos contará cuántos años lleva aquí de alguna manera vinculada a esta casa. Y ha trabajado también estos últimos años en la formulación de planes especiales de manejo y protección en distintos lugares y de diagnóstico y manejo de sitios históricos como la zona bananera en el departamento del Magdalena. Bueno, y no sigo leyendo la hoja de vida porque entonces acá nos demoramos mucho en todos esos títulos. Pero Lina, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y conversar un poco de esa historia del edificio, de esta arquitectura y cómo todo esto está relacionado con esta experiencia espiritual que llevamos los jesuitas, que lleva la vida cristiana, y en este claustro especialmente pues el espíritu de San Pedro Claver. Entonces, bienvenida. Gracias, gracias, padre. Pues yo muy feliz de participar con ustedes en estos conversatorios que se me hacen importantes porque así vamos conociendo también la historia de estos lugares tan importantes, no solamente para Cartagena, incluso no solamente para el país, sino con una trascendencia aún mayor, incluso yo diría que en términos también de lo que ha sido la historia también de todo el mundo. Pues
esta conversación que vamos a tener hoy se va a enfocar un poco en esa visión también de la arquitectura, ¿no? Y también en aspectos que me han llevado también a una reflexión a lo largo de estos años. Como bien lo decía el padre, llevo ya un buen tiempo en temas asociados a las manzanas jesuíticas en Colombia. He estado vinculada al proyecto de restauración de la iglesia de San Ignacio en Bogotá. Estuve vinculada también haciendo todo un trabajo de valoración patrimonial del Colegio Javeriano en Pasto, también con el padre Gerardo Arango, y también tengo la oportunidad de ayudarlos a ustedes, apoyarlos a ustedes en esa visión de la trascendencia y la importancia de lo que es esa manzana jesuítica para la ciudad y para la historia de la Compañía de Jesús. Entonces, pues vamos a arrancar. Yo preparé como unas imágenes, unas ilustraciones que nos van a dar cuenta de qué significa, por un lado, esa arquitectura en el lugar, qué significan el tener estos espacios, el gozar de estos espacios hoy, y qué significa valorarlos patrimonialmente para llegar y comprender todo un contexto en el cual se inscribe este claustro. Entonces, Jadis, listo, voy entonces a... perdón. Esta conferencia la he titulado La arquitectura como medio para alcanzar a Dios. Y esto parte justamente de una visión que ha tenido la Compañía de Jesús, en el sentido que el arte y la arquitectura se vuelve simplemente un medio, no es el fin, no es una expresión justamente para enaltecerse individualmente o exaltar los valores individuales, sino que aquí se busca desde el momento mismo de la fundación de la Compañía de Jesús, cómo efectivamente todas las cosas que contextualiza el hombre sirven para llegar más rápido a Dios y llegar con buena disposición a entenderlo. En ese sentido, pues aquí tenemos una imagen del claustro de San Pedro. Esta conversación también, quisiera notar, ha sido producto de conversaciones con muchas personas, muchos equipos de trabajo que han pasado y han colaborado también en el estudio de esta manzana, pero además de muchas conversaciones en nuestros refectorios, en el comedor de la Compañía de Jesús, en el tercer piso del claustro, en donde entre todos, al comentar cualquier aspecto de vida sobre lo que ha pasado en el claustro, se va armando también una historia del lugar. En ese sentido, me parece importante esta conferencia. La vamos a dividir como en tres partes. Una que va a dar ese contexto también de la espiritualidad en términos de la Compañía de Jesús, y eso lo vamos a aterrizar en qué fue lo que pasó también en Cartagena, y en Cartagena cómo los diferentes momentos también llevaron a materializar esta idea. Y por supuesto, también me interesa señalar qué ha pasado en el siglo XXI y cómo ese claustro sigue siendo vigente y sigue marcando también territorios, y la arquitectura supera mucho más esa materialidad misma que hoy vemos. Ahora bien, la Compañía de Jesús, el arte y la espiritualidad tienen como una manera de ser, tienen como un modo que es de la compañía. Aquí es importante que casi que tengan presente ustedes que la Compañía de Jesús se crea como orden iniciando el siglo XVI, 1532, 1532-34, 1530 la orden se crea como un espacio, como una orden religiosa de contrarreforma. Es decir, son las órdenes que se crean como respuesta a lo que a esa reacción a el protestantismo, a Lutero, en el cual la reflexión parte diciendo: nosotros, los papas, no somos justamente los que designó Dios, sino que todos somos hombres, y aquí se crea también una corriente de reforma frente a la cristiandad. ¿Qué es lo que pasa con los jesuitas? Cuando los jesuitas aparecen como orden, lo interesante es que San Ignacio empieza a pensar en cómo volver a acercar a Dios a las personas
una misión apostólica, y esa misión apostólica, él empieza a pensarla también en términos de cómo yo voy a transmitir un mensaje. Y ese mensaje principalmente se va a transmitir a través de esas obras de arte o a través de esos espacios arquitectónicos. En la imagen ustedes están viendo una pintura que se llama Los Milagros de San Ignacio de Loyola. Es una pintura de Rubens del año 1619 que se hizo para la primera iglesia que se consagró a San Ignacio, que fue la iglesia de Amberes. Rubens, en este momento, lo interesante es cómo se empieza a transmitir ese mensaje de la compañía, cómo se empieza en los milagros, en esta pintura de los milagros, el uso de la perspectiva y del espacio arquitectónico por donde están saliendo los demonios se vuelve también un aspecto importante de ese mensaje que se quiere transmitir. Esto también lleva a que este segundo cuadro que tienen también en esta diapositiva, que son los milagros de San Francisco Javier en la misma iglesia, también pintados por Rubens, esto lo que significa es yo cómo me acerco también a través de esas imágenes, a través de interpretar el evangelio con el arte. Esto les abre las posibilidades casi que a un mundo de artistas y a un mundo de constructores, porque justamente lo que estábamos hablando en algún momento, el arte no es tomado como una expresión individual, sino que efectivamente se vuelve un ejercicio colectivo y un ejercicio colectivo para llegar a Dios. Lo interesante va a ser que con esta mirada, que va como todo lo que pasa en la medida que el modelo de pensamiento va variando, todo lo que pasa es que en el arte y la arquitectura vamos a materializar esas ideas. Y aquí algo que es importante también cuando se crea la orden es que el principio del que se parte es que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, para salvar su alma y mediante todas las cosas que le rodean le ayudan para lograr su fin. Es por esto que siempre se habla del arte y la arquitectura más como un medio que un mismo fin. Los ejercicios espirituales y la composición viendo el lugar son una fuente importante para fortalecer la imaginación. Y con ello, con la imaginación, se empieza a pensar cuál va a ser ese lugar corpóreo de lo que se quiere contemplar. Entonces, casi que a la orden misma le empieza casi a desarrollar unas nuevas maneras estilísticas. Y lo que nosotros veíamos en los diferentes conjuntos edilicios en los que hemos estado, pues, sobre todo aquí los de Colombia, es cómo esa creación de un nuevo estilo que se empieza a reconocer como el barroco, empieza a ser casi que en algunos escritos uno los empieza a encontrar como una invención misma de los jesuitas. Cómo a través del estilo, efectivamente, yo puedo empezar a transmitir un mensaje. Y eso es importante, en la medida que ese mismo apostolado y la misma forma de empezar a trabajar sobre la educación misma como un principio para transformar la sociedad va a ser una oportunidad casi que de distanciarse de las órdenes tradicionales que teníamos previas al siglo XVI, las órdenes que teníamos casi que en el siglo XV. Ahora bien, ¿qué pasa con los arquitectos? Y esta es la parte interesante porque los primeros arquitectos jesuitas tenían claro que ese nuevo estilo también debería ser representado en la forma. Y en ese sentido, la misma Compañía de Jesús velaba mucho por sus construcciones. Justamente en algunos textos se decía que todos los conjuntos edilicios que se empezaban a construir en el mundo tendrían que ser aprobados por San Ignacio. Claro, estos son los primeros años de creación de la orden. Y esta aprobación por por Ignacio de Loyola, llevó a que en la primera congregación general de la Compañía de Jesús, en 1558, se empezaran a hacer las primeras recomendaciones sobre las construcciones. Si ustedes se ponen en la cabeza de Ignacio de Loyola y Francisco Javier y empiezan a decir, espere porque nosotros tenemos que salir, tenemos que, por un lado, conformar los colegios, pero por otro lado también tenemos unas misiones y en ese sentido también nos vamos a ir a recorrer el mundo. Y lo interesante va a ser que esas construcciones
con los colegios y con las iglesias, van a tener también como una serie de tratados y van a tener como algunos consensos entre toda la congregación. Nunca se habla tanto de cuáles son los aspectos formales ni cuáles son los aspectos estilísticos, pero sí se hace mucha mención a la funcionalidad de un edificio jesuita. Y en ese sentido, la funcionalidad del edificio jesuita desde sus inicios contemplaba unas funciones para un espacio específico. Es decir, siempre tenía que estar una iglesia, siempre tenían que tener un colegio, pero además en esos colegios siempre tenía que existir la residencia de los sacerdotes. Y en ese sentido, alrededor de los claustros, tomando como modelo los antiguos monasterios, se empezaban a establecer estos recorridos y este lenguaje que en los modelos jesuitas empieza a tomar ese estilo neoclásico, es decir, se retoman esos tratados de los arquitectos del mundo antiguo, como Vitruvio, que venía de Roma, y empiezan a volver a resignificar o volver a usar esas columnas, esos órdenes jónicos, los frontones, que empiezan a embellecer y a darle forma a esas iglesias. Ustedes están viendo en la presentación la fachada de la iglesia del Gesù en Roma, que es la primera que se consagra, la primera de la Compañía de Jesús en la ciudad de 1568. Y sobre esa y el colegio gregoriano, que sería la primera universidad también de la Compañía de Jesús, se empiezan casi que a establecer esos órdenes que servirán de modelo para los conjuntos jesuitas del resto de ciudades de Europa. Entonces, en 1558 se generan las primeras recomendaciones sobre las construcciones. Pero en la segunda congregación, para el año 1565, se crea el oficio del conciliario de las edificaciones. Es decir, siempre los superiores en todas las provincias debían tener un hermano o un padre que fuera el que les ayudara en todas las construcciones. Casi que siempre era el arquitecto, incluso el matemático, el geómetra, que empezaba también a desarrollar esos conjuntos edilicios. Para 1613 se pone una nueva regla y es que a la curia generalicia se deben enviar a Roma 2 juegos de planos de los proyectos que se iban a construir. Es decir, Roma se volvía como la curaduría de todos los proyectos que debían emprender los de la Compañía de Jesús. Y en ese sentido, esos 2 planos, uno debía quedar en los archivos de la curia y la segunda copia se regresaba al sitio de origen con todos los ajustes. Y realmente la segunda copia era la que se debía construir. Es decir, que de todos esos conjuntos, en el archivo histórico en Roma, los de la curia, deben estar todos estos juegos de planos. Y en 1693, en el siglo XVII, el hermano Andrea Pozzo empieza a hacer un tratado sobre la perspectiva pictórica y la arquitectura del lugar. Es decir, cómo nosotros desde esos espacios estamos elevándonos a Dios. Y es algo que se retoma en la pintura y es algo que se empieza a retomar también en los espacios y en la misma construcción de estos edificios. En la parte inferior de la presentación tienen un tratado de arquitectura en donde se empiezan a hablar sobre esas formas y esos espacios que deben tener los conjuntos edilicios. Es decir, no es una cosa tan fortuita que aparezcan los conjuntos jesuitas en todas las ciudades, sino que efectivamente tenían unas reglamentaciones y efectivamente eran supervisados para saber cómo se iban y qué forma iban a tener esos edificios. Otro hecho importante también que atañe a la arquitectura y el espacio es que para el año 1566, Francisco de Borja y Aragón es general de la Compañía de Jesús y él impulsó la creación en América de las misiones y los colegios como motor principal de la acción apostólica. ¿Qué tienen también de particular las personas o los miembros de la Compañía de Jesús? Al tener una actividad misional, son los primeros intelectuales o los primeros humanistas, más que intelectuales, son los primeros humanistas que se acercan al otro y son las primeras órdenes bilingües.
lo interesante que pasa en nuestro caso, lo interesante en Cartagena es que muchos de los miembros de la Compañía de Jesús para este periodo, los que llegaban a Lima, los que llegaban a México, posteriormente los que llegan a Cartagena, empiezan también a hacer un inventario de las lenguas que hablaba la población del lugar. Y en ese sentido se hacen rastreos también de diferentes lenguas y se vuelven casi que esa comunidad bilingüe que se puede conocer, puede empezar a entender muchas más lógicas de la población. Esta acción de crear las misiones empieza otra vez a definir el territorio. Y en el territorio lo que va a pasar es que van a salir diferentes hechos construidos. Yo tengo un colegio, estoy en una ciudad. Normalmente en las ciudades los jesuitas se implantan en manzanas muy próximas a las plazas mayores. Pasó en Bogotá, aquí en el marco de la Plaza de Bolívar. Pasó en Pasto, en el marco que es muy cercano a la Plaza de Nariño. Y en Cartagena ellos inicialmente llegan también a un predio en la Plaza Mayor. Pero lo interesante es que cuando uno encuentra los colegios y las iglesias, asociados a ellos hay unas haciendas. Y las haciendas se vuelven modelos productivos con los cuales se pueden abastecer los colegios y se pueden abastecer las iglesias. Es decir, los colegios jesuitas tenían la potestad también de dar becas porque tenían cómo mantenerse, no solamente por temas de educación, sino a través de la producción rural que tenían las haciendas. Y esas haciendas constituían también unas conexiones, tenían como un recorrido, se iban juntando propiedades y llegaban casi hasta las misiones. En el caso de Bogotá, nosotros hemos podido hacer rastreo de la manzana jesuita en el centro. Tenemos una hacienda entre Tabio y Tenjo, que es la hacienda del noviciado, que era de propiedad de la Compañía de Jesús. Y esa misma iba hacia el oriente, y en el oriente se empezaban a ir a las misiones. Es importante también toda esta creación de las misiones, de estos principios también de conocer el territorio, porque también se empezaba a profundizar mucho más en la historia natural, civil y geográfica de las regiones. En esta presentación, en esta diapositiva que tienen, vemos las primeras páginas de la historia natural, civil y geográfica de las naciones del Orinoco, escritas por el padre José Gumilla en 1791. Es decir, nuestros primeros geógrafos, publicada en 1791, escrita antes de la expulsión, pero sobre estos entornos el conocimiento también de las misiones determinaba cierto poder sobre el territorio. Y sobre eso creo que son las teorías de conspiración de por qué empiezan a acabar la orden. Que tanto con ese esquema de producción podían tener cierto poder en determinados lugares. Lo mismo pasaba en Cartagena. En Cartagena teníamos también esas haciendas y esas haciendas también llevaban a misiones en donde también se prestaba como esa acción apostólica a los grupos raizales del lugar y en Cartagena especialmente a la población negra. Ahora bien, con este contexto, llegamos a Cartagena. Cartagena en el siglo XVII. Y Cartagena en el siglo XVII nos tiene que llevar obviamente a la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús. ¿Qué pasa? En este plano, en rojo ven el puerto de Cartagena, pero geográficamente, además de ser el puerto de llegada de la población esclava, casi que el punto de entrada hacia América del Sur de toda la población negra, también era el punto de salida de muchos de los minerales preciosos que salían del continente. En la parte inferior tienen final de la cordillera occidental, tienen las serranías del oriente antioqueño, aquí tenemos poblados Zaragoza, Mompox, todos estos que son explotaciones de oro, y efectivamente van al Magdalena y tienen que salir a través de Cartagena. Es decir que en este momento, para finalizar el siglo XVI y empezar el siglo XVII, Cartagena se empieza a fortalecer como un puerto importante dentro del continente. Casi que nuestros puertos importantes en América del Sur y en Centroamérica eran Veracruz en México, donde sacaban toda la plata, pero también teníamos el Callao en Perú, donde también salía plata de los incas, oro, y buscando el dorado también se empezaron a adentrar casi que hacia el norte del continente.
Por tanto, Cartagena para ese momento, que era simplemente un punto de partida, un punto de llegada o un punto de intersección entre diferentes puertos, empieza a cobrar como mayor vigencia. Tenemos una población negra importante, mayoría, pues por supuesto, esclavos que principalmente en un inicio empiezan llegando los esclavos cristianos que venían procedentes de la península ibérica, pero posteriormente, con el auge de la minería, de la agricultura, ya empiezan a venir esclavos directamente desde África, y esto hace pues también un sincretismo cultural dentro de la misma ciudad y dentro del mismo territorio. Con este aumento de la población y de las riquezas también de la ciudad, en 1603 Felipe II da la orden de fundar la Casa de la Compañía en Cartagena. Es decir, ahí ya se les aprueba el permiso para que se implanten en el lugar. Para el año 1604, inicios del siglo XVII, llegan 12 jesuitas para fundar la viceprovincia del Nuevo Reino y se abre el primer colegio en la Plaza Mayor. Entonces, en este colegio, las crónicas dicen que habían 70 estudiantes, pero pues estaban en un predio muy pequeño. Para 1605 llega a Cartagena el padre Alfonso Sandoval, quien posteriormente será superior y rector del colegio. Él muere en 1652. Y muy cercano también llega Pedro Claver a Cartagena, desde donde sale a Bogotá, está un tiempo en Bogotá, y más o menos hacia 1615, más o menos, llega otra vez a Cartagena. Entonces, en ese momento, para estos inicios, pues esto entre que venga, fundemos el colegio, qué predio nos van a dar, dónde podemos empezar a funcionar, se empieza a consolidar pues esa compañía de Jesús, esos jesuitas dentro de la ciudad. Para este momento también, en poco tiempo, de la Plaza Mayor, a ellos les dan un predio más hacia los extremos, en la calle de las Carnicerías, más pegado hacia el borde de la ciudad, y sobre ese lote que les dan empiezan a construir la primera iglesia. Entonces tenemos una primera etapa de construcción de la iglesia. Aquí hay algo interesante que pasa en la ciudad, y es que tenemos en el círculo está como el área de aproximación del Colegio de la Compañía. Tenemos esta escuadra en rojo que haría parte de la Plaza Real o Plaza de la Aduana, y fíjense ustedes en la manzana. Esta es una manzana completa con sus casas completas, que posteriormente algunas casas de estas son demolidas, y es lo que hoy vemos casi que como el atrio de la iglesia de San Pedro. Enfrente tiene la calle, tiene las carnicerías y el espacio donde se puede empezar a construir la primitiva iglesia. Esa primera etapa de construcción de la iglesia arranca más o menos en 1615, en 1628. Estos son como unos esquemas aún en construcción de unos modelos que empezamos a armar frente a esa posible ocupación del espacio. El padre Andrés Alonso inicia la construcción de la primera iglesia. La iglesia en esta imagen, si ustedes ven los modelos en la parte derecha de la presentación, yo no sé si están viendo mi cursor, tienen un primer módulo que es la iglesia primitiva, y aquí tenemos nuestro litigio porque se comienza la construcción de las fortificaciones de la muralla que rodea la ciudad, y esa muralla toma una parte del predio que correspondía a la Compañía de Jesús. Entonces tenemos una situación que se construye la primera iglesia. ¿Qué pasó de importante? Teníamos dos capillas, teníamos la capilla del Cristo y la de Nuestra Señora del Milagro, y teníamos un espacio de acceso al colegio, que es como la actual puerta nocturna que tenemos en el conjunto edificado. Pero en 1616, en esta iglesia, se ordena como sacerdote Pedro Claver y se oficia la primera misa, oficia él su primera misa. En 1620 comienza esta construcción de la muralla. Y empieza el litigio, empieza también el problema, porque se supone que aquí se iba a construir el colegio. Hay algo que también es importante, y es ese aporte que se hace desde Tierra Bomba a la construcción del claustro. En Tierra Bomba existían los hornos. Esta es una imagen de uno de los hornos que
creo que ya no sé qué tanto existe este horno, pero aquí se empezaron a labrar las piedras también que se iban a utilizar en la construcción del colegio y del claustro, y se empezaban a coser los ladrillos que se iban a utilizar para la construcción. Entonces empieza a haber también esa relación con el territorio entre lo que necesitaba el conjunto edilicio, pero también la relación con la población que teníamos en el lugar. En esta imagen, pues aquí tenemos un acceso hipotético sobre la calle San Juan de Dios. Posteriormente, en los estudios que se hicieron a nivel arqueológico, se encontraron unos accesos laterales que son los que hoy en día también vemos, también son como resultados del estudio arqueológico. Tenemos aquí el coro de la iglesia, aquí debía estar el altar mayor y tenemos una parte de la muralla. Entonces, aquí lo importante es se empieza esa construcción inicial del lugar. ¿Qué pasa? Estos son nuestros planos, la planta inicial de esa primera construcción, en donde tenemos la iglesia primitiva, tenemos los espacios de la muralla que empiezan a ser usados como sacristía de la iglesia. Y tengo aquí unas imágenes también de lo que se ha encontrado. Se han hecho alguna restitución de niveles en estos espacios del claustro de San Pedro, donde hoy está la capilla del Cristo, y aquí se encontró también en la parte superior de la presentación, encontramos un brocal o un pozo inicial que creemos que era el sitio de fundición cuando esto hacía parte de las fortificaciones. Y tenemos aquí unos nichos que los encuentran también hoy en día, están ya descubiertos, en donde también veíamos unos vanos que estaban abiertos y había una relación con el exterior. Entonces, estos son como los hallazgos materiales más antiguos de los que hemos tenido también en ese nivel del primer piso del lugar. Y pues estos empiezan a ser como los lugares primarios. Ese acceso que se tenía al colegio, aquí en el costado hacia la derecha de la diapositiva, en esta imagen de abajo, es la entrada a la capilla del Cristo, y esta ya es como el cancel que da hacia el claustro de San Pedro. Tenemos posterior a esta, que sería como nuestra iglesia primaria, nuestro conjunto edilicio inicial. Tenemos también una segunda etapa en el cual pues esa misión apostólica también con la población negra empieza a consolidarse mucho más. En 1638, es decir, casi 20 años después de la primera construcción de la muralla sobre la propiedad de la Compañía de Jesús, se ordena la demolición del colegio sobre la muralla. Y ahí, en ese momento, empieza un litigio que se resuelve pues a favor de la Compañía de Jesús, en donde en el litigio se dice que esto era propiedad privada, que la muralla se trazó sobre propiedad privada, y la solución al problema se da cuando la Compañía de Jesús se compromete a construir un segundo tramo de esa muralla, dejando esta crujía efectivamente solo para uso del colegio. Y en esta todavía encontramos este mezanín, la enfermería y el aposento del santo, que es lo que hoy vemos también en la construcción. Incluso pues aquí todavía se ven como con sus materiales más antiguos esos vestigios del lugar, y en el proyecto mismo aquí ya se empiezan a construir segundo y tercer piso de la crujía sur, que es la que se encuentra sobre la muralla antigua. Este es el alzado de 1656, un plano que aparece también en el libro de Marco Dorta, y en este alzado de 1656 ilustra esa situación del colegio, el colegio cómo está encima de la muralla, y la propuesta también para construir un nuevo tramo enfrente del colegio. Esto hace que aparezcan también el baluarte de San Ignacio, el baluarte de San Francisco, y que aparezca la calle de la Ronda, que hoy ya es más familiar para nosotros. Esta es una imagen de la película La Misión, en donde se ve, esto es como la ambientación en este periodo, más o menos en el siglo XVII, que es donde se ambienta la película, que pasaba también con esos espacios del claustro, con esas nuevas calles. En la tercera etapa
que viene desde 1695, o sea, casi que este periodo en términos de arquitectura sigue siendo el colegio, sigue siendo la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús sigue manejando las misiones desde este lugar, sigue San Pedro Claver viviendo en el claustro y atendiendo a la población afro que llega al puerto y sirviendo también este espacio como primera llegada del desembarco de los barcos de esos barcos de esclavos. Es el primer lugar donde se les da auxilio también a esta población que llega. Ahora bien, llegamos al siglo XVIII y en el siglo XVIII tenemos a dos hermanos, el hermano Lorenzo Koning, holandés, y el hermano Miguel Schlinger, que viene de Alemania, y ellos empiezan a emprender la construcción de la iglesia. Pero lo interesante es que ellos vienen en un momento en que se está construyendo esta iglesia jesuita en Mannheim, en Alemania. Es interesante porque esta es la referencia de nuestro San Pedro en Cartagena. Es decir, aquí vamos a empezar a encontrar también la iglesia con unas torres, los tres cuerpos propios de la iglesia que conserva nuestra iglesia de San Pedro, los materiales para la iglesia de San Pedro, la fachada la desarrolla Miguel Schlinger, la desarrolla con piedra labrada que viene de Tierra Bomba. Sigue el mismo orden clásico de todos los conjuntos edilicios de la Compañía de Jesús. Esta iglesia en Mannheim tiene también el colegio asociado y aquí también pues preserva más o menos como la misma disposición de esta iglesia de referencia. Entonces aquí también empiezan como a como esas construcciones empiezan casi que a darle un sello personal a los conjuntos edilicios. Para 1678, más o menos se ilustra ya en los planos la separación del colegio, la aparición de los nuevos baluartes y la calle de la Ronda. Esto ya mucho más específico en todos los planos, con lo cual tenemos ya una manzana que se empieza a consolidar en esa forma trapezoidal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a transformar nuestra primera iglesia, la iglesia primitiva, se va a integrar a todo el conjunto edilicio. Es lo que vemos hoy, que incluso se empieza a subdividir el espacio interior de la primitiva iglesia, aparecen los tres pisos, el último piso, sitio de la residencia de los jesuitas, en el segundo piso se deja una aula máxima, y en el primer piso quedan como servicios asociados a la nueva iglesia que se construye en el lugar. Se construye ese tercer piso también en el espacio de la crujía de la muralla. Aquí tenemos una imagen también de esa perspectiva que tenemos aún hoy en los corredores del lugar. Este es el conjunto ya armado completamente y aquí esta manzana en Cartagena es la manzana singular. Realmente en este desarrollo es un trapecio que no es muy común a la mayoría de implantaciones o desarrollos de colegio que tienen los jesuitas en el resto del mundo. Para este momento, 1735, 1695, 1735 también, la construcción alberga obras de arte y seguramente el tema es que cómo se empiezan a vestir los interiores de las iglesias, cómo empiezan a aparecer esos altares laterales o esas capillas laterales que van a fortalecer las devociones del lugar. Para este momento también hay algo interesante y es que el mismo edificio, la misma arquitectura, empieza a albergar los restos de San Pedro. Incluso uno hablando con algunas personas, se decía, oiga, pero es que estos restos van pasando de la capilla del Cristo, del altar de la iglesia primitiva, espere porque entonces se construyó la iglesia ya consagrada de la manzana jesuita, y estos restos también iban como moviéndose dentro de todo el conjunto, llevando también ese significado de San Pedro Claver y el lugar como santuario, y se empieza a pensar como ese lugar también devocional y de congregación de una buena población de la ciudad. Eso es interesante también porque
se sigue fortaleciendo el edificio como un vínculo también con la población raizal. En el siglo XVIII, ustedes saben, tenemos aquí en 1767, se da la orden de expulsar a los jesuitas del territorio americano. Posteriormente, cuando llegan todos los jesuitas a Europa, el Papa Clemente XIV suprime la orden definitivamente. Esa orden, lo que va a pasar es que en Rusia, Catalina la Grande no deja salir a sus jesuitas. Ella dice, aquí los colegios los maneja la Compañía de Jesús y aquí no me va a mandar el Papa. Y ella conserva, ella puede mantener como algunos miembros de la orden en Rusia. En el resto del mundo se suprimen definitivamente. Y en ese instante, cuando son expulsados los jesuitas, el edificio pasa a manos de los hermanos de San Juan de Dios y se habilita como un hospital. Entonces ahí tenemos otro momento también de adecuación de todo el edificio. Ahora hablando con Linda me decía, sí, efectivamente, hay una parte que es el Hospital de San Carlos, que es la parte que hoy corresponde más hacia el Museo Naval, y el Hospital de los Pobres era también como la parte que hoy mantiene todavía el claustro de la Compañía de Jesús. Ese conjunto, una vez, esos casi que más de 50 años, casi 70 años, funciona como hospital, pero en 1850 Tomás Cipriano de Mosquera desamortiza todos los bienes de la iglesia y toma el claustro como un cuartel general y la iglesia la vuelve caballeriza. Es para ese momento también donde se desmantela buena parte de la colección de arte que tienen los jesuitas en el lugar y se desmantela esa ornamentación que seguramente tendría la iglesia al momento de su construcción. Estas iglesias normalmente estaban ornamentadas con pintura mural o con los retablos en madera, pero al parecer con el cambio de uso muchas de estas colecciones se pierden, muchos de estos objetos se pierden y casi que la colección que hoy vemos también en el claustro es una que se ha armado justamente desde el siglo XIX. Para 1885, el edificio se entrega a Monseñor Bifi y él va a adelantar las obras de mantenimiento del lugar, enlucido de fachadas principalmente, y para el año 1897, Monseñor Bifi dona a perpetuidad a la Compañía de Jesús el conjunto. De ese conjunto, una parte se siguió manteniendo como cuartel. Para 1921 se demuele la antigua cúpula de media naranja que tenía la iglesia original, la de los hermanos holandeses y alemanes, y en su reemplazo se construye la cúpula que vemos hoy, que es la de Gastón Lelage, que seguramente también en ese momento se acondiciona el espacio del reloj que tiene la iglesia encima, que uno siempre lo ve como que es de otra factura diferente a la fachada original. Eso pasa en 1921. Más o menos para 1970, hablando ahora con los padres, con el padre Jorge, me decía, para los 70 todavía seguía funcionando una escuela, ese edificio en la parte de atrás seguía siendo como conservando la tenencia y el uso de la Compañía de Jesús, y tenía una pequeñita escuela en la parte del Museo Naval, escuela que no sobrevivió mucho porque en los 80s se da ese cuartel a la fundación que maneja hoy el Museo Naval. Para 1998 se inicia un proyecto de restauración por parte de la Compañía de Jesús y la Universidad Javeriana. Entonces, para ese momento es cuando se retoma la historia del lugar, se arman los equipos interdisciplinarios, en los cuales incluso está el ingeniero Jorge Rocha, que ayudó como con todo el proceso estructural, está la antropóloga Mónica Terrien, que ayudó haciendo todo el estudio arqueológico del sitio para refutar o verificar algunos de los supuestos que se venían los historiadores con los tratados de los cronistas. Estaba también a cargo del estudio histórico la arquitecta Patricia Rentería. Al frente del proyecto estuvo el arquitecto Andrés Gaviria, el arquitecto Germán Telles Castañeda, equipos de trabajo desde diferentes aspectos haciendo los levantamientos,
registros fotográficos, y así se empezó a armar como ese proyecto de intervención. Estas son algunas imágenes que tenemos como del lugar, más o menos como de los años 40, 30, y nosotros empezamos desde la Javeriana a establecer también ese proyecto de restauración, el cual fue presentado ante el Ministerio de Cultura en ese estudio que les decía inicialmente, donde se hicieron la verificación de todas las condiciones del lugar. Se llegó a la conclusión que el edificio, si bien estos son los planos técnicos, aquí en estos planos tenemos como aquí están localizadas las exploraciones arqueológicas que se hicieron dentro de todo el claustro. Esto nos daba también datos de tramas de construcción, tiempos de construcción, incluso usos de esos espacios, con lo cual se enriquece mucho más ese conjunto edilicio. Se hicieron planos de este tipo en los cuales cada espacio empieza a ser numerado, pero además, si ustedes ven, hay unos cuadritos que parecen como una línea del ferrocarril. Están codificados también todos los deterioros que tiene el claustro. Se hizo el estudio para todo el lugar, y en ese sentido, pues se llegó a la conclusión que el claustro necesitaba una mínima intervención, es decir, entre menos se toque, podemos asegurarlo por más tiempo. Se recomendaba hacer la recuperación de los niveles en el primer piso, algo en lo cual también ya se ha avanzado. Se preveía la legibilidad de todas las intervenciones que se iban a hacer. Se decía que todas las intervenciones nuevas deberían ser también fácilmente reversibles, es decir, si definitivamente en tanto tiempo encontramos una mejor forma de intervenir, que se vayan quitando como esos elementos que se han ido añadiendo. Y en el 2017-2018, se desarrolló también un plan museológico en donde se proveía también la adaptación y los usos del espacio que tiene el claustro. Aquí tienen una imagen de la última intervención de rescate del balcón sur, que es el que en este momento presenta mayores deterioros, y sobre ese pues siempre casi que, si bien el proyecto es del 2002, en todo este tiempo se han ido adelantando obras de intervención siguiendo ese plan de restauración, pero además complementando también cualquier nueva intervención o cualquier adaptación del espacio frente a las condiciones del lugar. Estos son los planos que presentamos al Ministerio de Cultura, y allá se hacen todas las evaluaciones pertinentes para dar su aprobación. Entonces, en este tiempo, pues casi que esa ha sido también la labor del padre. Inicialmente, pues tuvimos todo el acompañamiento del padre Tulio, que en su archivo personal tiene muchos más datos de la iglesia. Estos eran como los comprimidos, y con el padre Jorge, él ha seguido muy, muy de la mano esos principios también de intervención que ya se tenían previstos desde la universidad. Ahora bien, lo interesante es el santuario y lo que viene pasando en el siglo XXI. Es decir, nosotros en este momento tenemos un espacio en donde se sigue manteniendo, se sigue fortaleciendo esa labor que hizo San Pedro Claver, esa labor en la cual también desde su beatificación y su posterior canonización también se le reconoce cómo empezamos a trabajar con las poblaciones vulnerables, y sobre ese principio se ha fortalecido ese carácter también como un centro de derechos humanos que tiene el santuario hoy. Y esas mismas actividades que se vienen dando en el espacio público, en el atrio de la iglesia, como espacios públicos y como espacios de vivencia, empiezan nuevamente a tejer socialmente la ciudad. Y es algo que es interesante, porque es continuar con el uso original que tenía este espacio, siendo uno de los exclusivos en la ciudad de Cartagena, y creo que siendo de los pocos casos también en donde se han mantenido esos mismos usos. No es usual que esto pase. Aquí es algo que también me parece importante, que el edificio mismo es representativo para la compañía, pero además este claustro de San Pedro empieza también a tener una relación con el territorio, especialmente a 2020,
los trabajos que se vienen desarrollando en corregimientos como Arroyo de Piedra, como Punta Canova o como Portenzuela, que están ligados a la labor del claustro, hacen que este mismo edificio pueda salir de la ciudad y que esa población pueda volver también a un espacio en el centro histórico de Cartagena, teniendo presente que ese espacio del centro histórico de Cartagena cada vez es más excluyente. Y en ese sentido también es importante como ese nuevo valor patrimonial que puede tener este elemento dentro de la ciudad. En estas imágenes tenemos algunas de las intervenciones que se han hecho ya retirando algunos elementos que parecían ser estructurales, pero que al final resultaban siendo ornamentales dentro de algunos espacios que nos estaban limitando también como esa propuesta museológica que tiene el claustro. Se empiezan a liberar algunos espacios, algunos pesos que también tienen estos entrepisos, se empiezan a liberar, y eso ha hecho también que esa colección del museo y todos los objetos que ahora Linda seguramente nos ampliará un poco la información, empiezan también a ser mucho más visibles y mucho más precisos, con un mensaje también para la población que visita el lugar, pero también para la población que usa. Es decir, este claustro no es solamente, el Santuario San Pedro es un sitio devocional fuerte, no es solamente para el turismo, que realmente pues ya hay una colección en la cual es importante abrir el turismo, pero sigue teniendo ese significado devocional para mucha población del lugar. Esto nos lleva también a reflexiones de lo que significa San Pedro. Con Germán Ferro y David Cohen, cuando se estaba armando el plan museológico, justamente se firmaron los acuerdos de paz, y creo que lo que hablábamos en nuestros desayunos comunitarios entre todo el grupo, parte de lo que salía, y el padre Álvaro, el padre Lucho, el padre Jorge, y el padre Sanín, y el padre Tulio hablaban como de esa importancia de San Pedro en el lugar, y que no en vano muchas personalidades llegaban primero al claustro, de diferentes posturas, de diferentes corrientes ideológicas. Incluso pues Barack Obama fue, el Papa. Entonces creo que tiene el lugar todavía un significado tan importante que lo hace ser meritorio también siendo parte de nuestro patrimonio cultural. Finalmente, como epílogo al por qué San Pedro y el claustro tiene esa importancia patrimonial, qué significa en términos patrimoniales y qué significa la arquitectura, casi como la arquitectura, como esa lámpara de la memoria, como que a través de la arquitectura y la materialidad yo puedo empezar a recordar el lugar, o puedo tener un espíritu del lugar. A través de la arquitectura yo leo qué cosas han pasado, pero además quiénes han estado involucrados en los proyectos. Creo que el santuario es un contenedor de riqueza, de patrimonio cultural, no solamente material, sino también de patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Es decir, es un sitio con una riqueza inmaterial asociada a la devoción, pero también asociada a que sigue manteniendo su uso original. En él todavía se permite la continuidad de las acciones de los jesuitas hasta nuestros días. Es decir, hoy mismo podemos leer cómo funcionaba la compañía en el siglo XVI y cuáles eran esos propósitos de la compañía. Pero además el tener los restos del santo hace que esas devociones, esas tradiciones religiosas tengan una riqueza que aún se mantiene en Cartagena, en ese lugar. Cuando ya tenemos en Cartagena pues buena parte de nuestros edificios han modificado los usos, todos estos claustros religiosos pasaron a ser hoy complejos hoteleros, pues sigue manteniéndose en sus condiciones originales. El Santuario San Pedro Claver fortalece la relación con el territorio a través de las misiones en las comunidades cercanas a la ciudad, potenciando un vínculo con la población raizal, con las poblaciones raizales. Entonces, espere, porque todavía la gente va a San Pedro, todavía las comunidades pueden entrar a ese centro, que ya cada vez pertenece menos a la comunidad de Cartagena, y pueden tener relación con el lugar. La arquitectura definitivamente relata una historia de más de 400 años, y en ella se incluyen los grandes eventos, los personajes que siguen visitando los restos del santo,
dando lugar a uno de los espacios más emblemáticos y devocionales para la humanidad. Y frente a todo este tema también de vestigios materiales que se han encontrado a través de la arqueología que se ha hecho dentro del lugar, se fortalece ese carácter documental y formativo que puede tener el lugar. Es decir, si en el momento de la expulsión dejó de ser colegio jesuita, sigue prestando un servicio de formación a través de sus actividades. Él mismo, la misma materialidad del edificio nos está sirviendo como un modelo pedagógico. Hoy mismo la Universidad Javeriana sigue utilizando el recinto para diplomados, para maestrías, extensiones de maestrías en la ciudad de Cartagena. Es decir, si bien no funciona todavía como colegio, sí sigue manteniendo ese carácter también científico, formativo, que es justamente fortalecido por los diferentes ámbitos que hemos encontrado en el lugar. Y la imagen que tienen en esta diapositiva de San Pedro es una miniatura, como un medallón a la entrada del claustro, y me pareció importante tenerla en esta presentación porque en todas estas imágenes, muy al modo nostro de la Compañía de Jesús, siempre está representada la arquitectura al lado de sus santos. Y eso me parece significativo también dentro de estos complejos edificios que tiene la ciudad. Pues esto aquí fue como cogiendo ideas de otras personas que ayudaron casi que a armar mucho más esta conversación con ustedes para hoy. Bueno, Lina, excelente, pues muchas gracias. Ha sido un viaje, de verdad es que ha sido como un viaje en el tiempo realmente, y es que eso es lo bonito de estos, de mantener estos lugares patrimoniales, porque es que te permiten esa comunicación con el pasado. O sea, el pasado sigue vigente a través de la repetición, y como lo decías tú, o sea, el santuario sigue sirviendo para el propósito para el que fue construido hoy día. Entonces, él se pues mantiene ese significado, mantiene esa conexión con la población cartagenera, incluso con Colombia, porque es que el santo hoy día es una imagen icónica, no solo de la ciudad, sino también del país. O sea, es muy raro no ver cuando presentan el país, siempre está la fachada de la iglesia o la fachada del claustro, del conjunto, siempre está pues, protagonizando un espacio allí en la mentalidad también de las personas. Yo creo que ya mucha gente cuando viene a Cartagena o viene a Colombia en general, ya en su mente tiene algo de la imagen de este lugar. Entonces, eso es muy importante, que queremos pues resaltar, que queremos compartir, porque precisamente pues una de las reflexiones a las que hemos llegado a través de este confinamiento en el que estamos es porque, bueno, el mismo accionar del día a día nos mantiene, sí, hay que hacer, se mantienen haciendo pues las investigaciones sobre la colección, sobre el claustro, sobre muchas cosas, pero siempre vamos para adelante. Y en este caso, esta situación pues nos ha hecho mirar para adentro, nos ha hecho reflexionar qué tenemos, qué es lo que es el patrimonio que poseemos, no solamente el material, sino el inmaterial. Y de ahí es que nace esta idea de estas charlas, de estas conferencias, de mostrarle a la gente todo esto, porque, a ver, esto se sabe, pero muchas veces ya con el pasar de los tiempos, y como vuelvo y digo, con el día a día de resolver hacer que el atrio y los gentiles o la exposición temporal en el caso del museo, muchas veces esos datos quedan implícitos, y es muy, muy chévere volverlos como a desempolvar y compartirlos pues con el público, con nuestros públicos, ¿ya? Los públicos que acceden al museo. Me gustó eso mucho, que viste de que es que la existencia del claustro, del santuario, del museo, pues todo lo que lo constituye actualmente es una oportunidad de que la gente, de que los cartageneros puedan apropiarse del centro, que es un lugar de acceso libre. La iglesia es un lugar de acceso libre, la gente todavía puede llegar ahí y empoderarse de su territorio, porque sí estamos viendo una situación de un centro histórico que es cada vez más excluyente,
donde hay menos habitantes cartageneros que solamente van pues a hacer algún tipo de diligencia, pero ya no lo habitan, ¿ya? Entonces, el tener el museo, tener la iglesia, tener todas las funciones que tiene hoy día, lo mantiene pues presente en la vida de los cartageneros, y eso pues es algo pues que a nosotros como compañía pues, de Jesús, pues yo como acompañante apostólica de la compañía de Jesús, nos enorgullece mucho pertenecer pues a todo esto que está sucediendo, ya con respecto pues a San Pedro Claver. No sé, Lina, bueno, quería pues comentarles pues un poquito también que sí, desde 2018 se está haciendo pues una forma de resignificación del legado de San Pedro Claver. Se sabe que también tenemos pues la Fundación Afrocaribe, también está el Centro de Cultura Afrocaribe que está en Loma Fresca, que es otra presencia que tiene el santuario en otro sector de la ciudad. Que es muy importante, donde cumple esa misión, precisamente, esa misión educativa, donde hay un proyecto de lectoescritura con niños entre los 5 y hasta creo que hasta los 12 años, se está haciéndoles acompañamiento, incluso en estos momentos de confinamiento, desde la virtualidad se les sigue haciendo acompañamiento a estas personas, a estos chicos. Pues también se tiene todavía esa misión también en la misma misión de la zona norte, con el preuniversitario popular, se les da la oportunidad de acceder a un preuniversitario que los prepare pues para los exámenes que los ayudarían a ingresar a la universidad. Entonces, todo eso sigue vigente, y bueno, a partir pues del museo nos hemos replanteado ese legado y vernos cuál es el papel de nosotros como museo en el sector cultural. Entonces, pues hemos decidido, pues, antes del tema de pandemia, pues abrir mucho más las puertas al arte local. Ya nosotros habíamos tenido pues una primera experiencia con Miguel Burgos, artista local, pero que también estaba trabajando el tema pues de Montes de María, que es un tema pues precioso y pues de reconciliación, en fin, muchas cosas. Y también pues tuvimos otra experiencia con una exposición colectiva con varios artistas de la ciudad que retrataban el trabajo, el trabajo pues, como se llamaba la exposición, trabajo en negro, ese trabajo que no es formal, esos trabajadores de calle. Entonces, y cómo esa imagen de trabajador de calle recae sobre un sector específico de la población. Y estamos haciendo esa reflexión. Entonces, es muy interesante pues esa relación, cómo se mantiene y cómo queremos pues nosotros mantener ese legado vivo hoy pues, en pleno siglo XXI, y ahora pues con pandemia mucho más. Incluso estas plataformas pues nos permiten seguir en comunicación con los públicos. Tal cual. Así es, así es. Sí, padre Jorge pide la palabra, ¿está por ahí? Sí. Sí, no sé, el padre Jorge. Bueno, el padre Jorge, bueno, mientras él se conecta, pues nada, bueno, quisiera pues hablarles un poquito de que, bueno, cuando tú hablabas pues de lo del entresuelo, el entresuelo pues se logró hacer un nuevo guión museológico para el sector de la sala de los aposentos, que se realizó pues en compañía pues de unos asesores que venían de Cuba. En este caso, el caso pues de esta fue Nerido Pérez, Terry, quien hizo pues el guión museológico. Yo me encargué de la museografía en ese momento. Luego se venía haciendo ya un trabajo también de investigación de la colección, o sea, como que retomar esa investigación de la colección que se venía haciendo desde la década de los 90, porque bueno, con la llegada del padre Tulio se retoman nuevamente todos esos archivos. Luego Bar, pues que nos ayuda pues y sigue acompañándonos pues en el tema de la conservación de las piezas. Y bueno, con Janet Berto y Moraima Clavijo, pues hemos iniciado pues una nueva también etapa de investigación. Se han encontrado pues nuevos datos, y eso ahora se refleja pues en el nuevo montaje que tiene la Sala de Arte Religioso, que hoy lleva el nombre del padre Tulio Aristizábal, que tú alcanzaste a mostrar una imagen del momento en que apenas se estaba armando pues la sala. Hoy es una sala pues que tiene un énfasis, que retoma ciertos énfasis
que es mucho más didáctica porque está separada por temas y que retoma algo que siempre estábamos como en deuda, que era esa presencia de los jesuitas en el arte, y hay un sector de la sala que está pues dedicada a obras pues que son pertenecientes a los santos de la compañía de Jesús. Entonces pues hemos ido pues avanzando, son muchas direcciones en las que hemos ido avanzando, pero bueno, ahí está el amor, están las ganas, porque ese es el modo nuestro, hacer las cosas pues con mucho amor y mucha entrega. Padre Jorge. Bueno, yo quisiera, antes de pronto de responder algunas de las preguntas que tenga el público, pues agradecer a Lina, agradecer a Linda, pues esta charla, y quisiera como también decir dos cosas. Uno, todo ese recuento que nos estaba haciendo Linda de las cosas que hacemos en el santuario y que seguimos haciendo en medio de la pandemia y sin recursos. Eso es un poco milagroso porque llevamos 3 meses prácticamente sin ingresos y hemos podido mantener todos nuestros proyectos sociales y adaptándolos a esta situación de la pandemia. Allí faltó nombrar lo que estamos haciendo en la Ruta Verde, la Ruta Verde del Papa Francisco, que empezamos en el 2017 y hoy pues llegamos a 20 barrios en toda la ciudad, con más de 200 jóvenes que seguimos acompañando en medio de la pandemia, en toda esta formación del cuidado de la vida, y que tiene que ver pues precisamente con esto del patrimonio. Yo creo que lo que es patrimonio para una comunidad, para una ciudad, pues es aquello que merece cuidarse. Y en este momento, ¿qué es lo que hay que cuidar? Pues evidentemente la vida, ¿no? La vida. Por eso detrás de cuidar edificios como este tan antiguo, estos claustros, pues un poco lo que Lina nos decía, pues detrás de estas piedras pues está todo el patrimonio inmaterial, todo el espíritu de muchas personas que pasaron a lo largo de la historia, modos de vida, maneras de habitar estos lugares, que son en último lo que hay que cuidar, es la vida que de acá depende, digamos, y cómo esto se puede poner en función de la vida. En ese sentido, pues yo me alegro mucho, pues que aunque nos falta mucho, pero sí hemos logrado como Compañía de Jesús mantener un continuum entre este edificio y las misiones, que es lo que nos decía Lina, y entre el significado para mucha gente tan diversa en la ciudad, para quienes el claustro dice algo y sobre todo San Pedro Claver dice algo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, y no sé si hay preguntas. Sí, ahí teníamos algunas preguntas, Carlos Eduardo. Entonces, Carlos Lina, Eduardo Gutiérrez, no, y está también para que me ayude Linda. Carlos Eduardo, tú estabas preguntando como si los altares interiores estaban realizados por mármol y que si siempre fueron de esa materialidad. Realmente el retablo, el altar mayor de mármol, pero ya fue construido siglo XX, inicios del siglo XX, casi con Monseñor Bifi, perdón, se volvió como a recuperar el claustro y también se hizo fue para el reposo de los restos, ¿no, Linda? Pero es que de la iglesia primera Sí, no. sí, o sea, eso. no tenemos nada. Yo Sí, creo. desde 1886 se empezaron a realizar pues las obras de restauración de la iglesia, porque pues fue caballeriza, utilizada como caballeriza por el ejército de esa época. Eso acabó pues con toda la ornamentación original que Exacto. tenía la iglesia. El retablo original era de madera. Entonces, pues eso fue corriendo. Realmente el proceso en el que se restaura la iglesia fue algo apresurado, porque es que ya venía la canonización de San Pedro Claver. San Pedro Claver es canonizado en 1888.
y Monseñor Bifi quería tener la iglesia lista precisamente para esa misa especial de canonización de San Pedro Claver, ese día en que San Pedro Claver, pues la iglesia iba a pues tomar el nombre definitivo que tiene ahora de San Pedro Claver. Incluso dice el proceso, dice pues el libro de historia referente al claustro que no se terminó, que incluso llegó la fecha y todavía habían obras por terminar, altares por armar, pero sin embargo se logró armar lo que era el presbiterio y el retablo del altar mayor. Los demás se fueron añadiendo poco a poco, pero sí hubo un cambio. Un poquito lo de los altares. Esos altares, los altares que tiene la iglesia seguramente se fueron construyendo durante el siglo XX o a finales del siglo XIX, hasta antes del concilio. Muy seguramente había 6 altares laterales, de los cuales hoy solo nos quedan 2 en mármol. ¿Qué pasó con los otros 4? Pues cuando pasó el concilio, pues ya no había que celebrar misa cada padre solo. Entonces ya se permitía concelebrar. Entonces los altares laterales pasaron a desuso, ya no se celebraba la misa allí. Entonces resolvieron quitarlos y tal vez dejaron los 2 más bonitos o tal vez también porque esos altares siempre estaban apadrinados por algunas familias y entonces hubo 2 que quedaron y otros 4 que desaparecieron. De esos 4, alguno era de mármol porque tenemos restos de mármol de algún altar de esos que destruyeron y otros eran en madera, más modestos. Pero en piedra coralina no creo que hayamos tenido ningún altar. Y por aquí tenemos otra pregunta sobre esa es más para Lina. La relación entre la cúpula del santuario y las cúpulas florentinas. Pues Aura, yo creo que sí tienen relación, incluso en Santa María Novela, tú entras a la iglesia y son las bóvedas en las naves central y las naves laterales. Era muy característico como también como de esa arquitectura del Renacimiento, primero el uso de las cúpulas de la media naranja, las de Bernini, eran también como los inspiradores para seguir con esa tradición en las siguientes construcciones. Las bóvedas también eran muy usuales normalmente en las iglesias de la Compañía de Jesús. Normalmente esas bóvedas estaban muy ornamentadas, como es el caso de la iglesia de San Ignacio en Bogotá. Estas eran unas bóvedas que, por lo menos en el caso de Bogotá, eran como hechas, eran descolgadas de la estructura fuerte de la cubierta. Allí en algunas iglesias casi que la bóveda se vuelve también como parte constructiva y es parte del sistema constructivo de la iglesia. Son en mampostería y las van haciendo. En el caso de las nuestras era la cubierta a 2 aguas, teja de barro, y por dentro descolgaban con la misma ingeniería con que hacían los barcos, los cascos de los barcos, se hacían las bóvedas, se volteaban y se recubrían con yesos y ornamentos. Entonces, como tú dices, seguramente sí hay relación entre esas cúpulas de media naranja, las cúpulas con las linternas, que eran del Renacimiento, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, cuando empiezan estas primeras construcciones de jesuitas, empiezan a utilizar los cruceros en las iglesias, es decir, donde está puesta la bóveda, la cúpula, perdón, donde se me cruza el altar mayor, y normalmente en los cruceros, que es donde se forma la cruz latina, tenían retablos, los retablos más relevantes dentro de la historia de la Compañía de Jesús. Tenían en algún lado San Francisco Javier, normalmente estaba, en el caso de Bogotá tienden del otro lado a la Virgen de los Dolores, y la ornamentación siempre estaba con mayor peso en el espacio interior. Cierto, ¿cómo están haciendo sin recursos? Santiago. Algo se hace. Milagros. Hasta ahora hemos sobrevivido, pero
Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, pues hemos tenido apoyo pues de los fieles, también de la Compañía de Jesús, obviamente del Círculo de Obreros de San Pedro Claver, también para los proyectos sociales. Pero la situación es difícil en perspectiva porque esto va a demorar un poco más de tiempo. Algunos ahorros que teníamos, que estábamos haciendo aquí para las restauraciones del edificio, porque nos cogió la pandemia en plenas obras, estábamos terminando el ascensor, haciendo ya el encerramiento para, para la restauración del balcón, que está en muy mal estado, que es una prioridad muy importante. Desafortunadamente también pues los recursos que teníamos para esas cosas nos ha tocado pues usarlos un poco para poder responder a la nómina y a todos los compromisos que tiene el santuario, ¿no? Porque pues en esos deseos de servir y de hacer que esto realmente sea importante para la ciudad, pues tenemos así unas acciones bastante fuertes y que todas se sostenían por el turismo o por, digamos, el culto, todo lo que los fieles aportaban cuando la iglesia estaba abierta, ¿no? Pero que ahora no está descentrada. Entonces, pues sí. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿qué posibilidad tiene el santuario para hacer un tour virtual? Sí, bueno, ya estamos casi listos, con el tour virtual actualizado pues del santuario. También estamos trabajando con unas nuevas plataformas que nos van a permitir tener pues tener presencia virtual de exposiciones temporales donde la gente pues puede pues acceder a espacios de nuestro claustro de manera virtual con exposiciones temporales, con piezas del museo propias y también con exposiciones temporales pues en alianza con otros artistas. Entonces sí, estamos preparando esa parte, robusteciéndonos nuestra parte virtual para mantener siempre la presencia pues con el público. ¿Cuál es la historia de los bustos plateados que están en el coro? ¿Tú tienes presente los bustos plateados? Bueno, como muchos artículos, sí, bastante. Cuando era bastante joven les tenía bastante miedo. Sí. Son de los 4 padres de la Iglesia Occidental. Esos bustos, pues como muchas de las piezas que conforman la colección del santuario, pues llegaron pues por donación a comienzos del siglo XX al santuario y bueno, hoy pues hacen parte pues de la muestra que está en el coro, acompañan el órgano, que fue pues, un regalo del Papa León III, la canonización de San Pedro Claver. Ahí al lado pues están los 4 padres de la Iglesia Occidental. Bueno, y ahí están pues los agradecimientos de la gente, pues nada, es con todo gusto, porque pues para nosotros es amar y servir y bueno, y creo que en estos momentos pues de encierro pues es importante también estos contenidos que son entretenidos, pero que al mismo tiempo pues le permiten a la gente pues reaprender cosas, recordar cosas o aprender cosas nuevas que si no las sabían. En fin, enterarse de ciertas curiosidades de la ciudad. Como ven, Cartagena es una ciudad que tiene demasiadas historias en cada de sus esquinas. El santuario pues San Pedro Claver pues hace parte de todas esas historias. Hay mucho más que contar
Espero pues seguir pues contando con la compañía de Lina, porque queremos continuar estas charlas sobre arquitectura no solamente en Cartagena, también en el país, y también pues hablar pues de otras cosas, incluso de la arqueología. Ya hemos hablado un poco de la colección en la primera charla que tuvimos con el artista Dusan, seguimos pues ahondando en esos temas. Y bueno, no sé, Lina, ¿con qué palabras pues te gustaría despedirte pues de nuestro público? Antes de cerrar, una pregunta de David. El órgano sigue funcionando en este momento. Yo tengo presente el que está en Bogotá, en No, San Ignacio, está funcionando, y en San Ignacio David estuvo cerrado casi que 13 años en las obras de restauración de la iglesia, y lo destapamos. Ese es un órgano que regalaron pues también para la iglesia, y estaba funcionando perfecto. Entonces, pero el de San Pedro creo que hay que pegarle una ajustada. Todavía no está, ya tendremos ocasión de hacer conciertos y de hacer un conservatorio de música. está, El tema de los órganos está bastante afectado Sí. está bastante afectado desde el final de la década de los 80. Ya no funciona este órgano. De hecho, está bastante afectado. Es también pues uno de los planes que tenemos futuro, es lograr pues arreglarlo y volverlo pues funcional. De todas maneras, como mobiliario es importante, es testigo pues del mobiliario neoclásico de finales del siglo XIX. Es italiano, es un órgano italiano. Y bueno, esperamos pues a futuro pues darle algún tipo de restauración que lo vuelva un poco más funcional o funcionalidad, o que podamos conservarlo pues por más tiempo. Sí, pues está muy deteriorado. Ya ha habido varias propuestas de restauración y varias personas que han manifestado su interés en poder restaurarlo, pero los costos son muy elevados, de tal manera que hemos considerado que, que no es como una prioridad en este momento, ¿no? De tantas dificultades. Pero si aparece, obviamente, si aparece quien pudiera hacer esa labor, pues sería magnífico. Así es. Hay que tener en cuenta que Es. todos estos elementos en Entonces, estos climas son muy difíciles de conservar, y ese ha sido un problema también para, el, para ese órgano. Bien, pues ya tendremos la oportunidad. Sí, a nivel de conservación, nuestro gran enemigo son los xilófagos. Entonces, sí. Pero bueno, en algún momento lo pondremos otra vez a funcionar. Se pondrá otra vez a funcionar el órgano. No, pues creo que no hay más. Hemos aguantado 400 años, podremos hacerlo funcionar a futuro, seguramente. Tal cual. Sí, sobre todo cuando haya eso tiene que estar acompañado de un momento de mayor, digamos, arte en la ciudad, donde empieza a haber gente que sepa manejar este tipo de instrumentos, ¿no? Porque pues tampoco es tan fácil conseguir ya organistas. No, maestros organistas ya no. Poco. Tocan apoyarse de las facultades de música, proyectos con universidades o algo. Exacto. Y bueno, tocaría apoyarse con más gente. Bueno, pues muy bien. Bueno, yo creo que vamos terminando. Bueno, gracias por el espacio. Qué bien vernos en estos tiempos de coronavirus, pero donde no nos volvimos a ver físicamente, pero bueno, pues me parece interesante tener estos espacios también para divulgar lo que se hace, lo que está pasando dentro del claustro, y reconocer un poco esa historia que también nos rodea a todos. Gracias por la invitación y por esta iniciativa de los conversatorios. Así es. Queremos invitarlos también. Bueno, tú sabes que tú eres la que mejor conoce la casa. ¿Sí? Queremos invitarlos también, antes de la despedida,
a celebrar el Día del Padre el próximo domingo. Vamos a ofrecer una serenata a los papás y es una forma también de ayudar aquí al santuario y de regalarle algo muy lindo a los papás, que es una serenata para ellos. Entonces, los que quieran, pues pueden allí inscribirse y es un apoyo para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, a Linda, a Lina por todo ese conocimiento y feliz noche.